continuamos con Internacionales 16, acercándole el mundo a usted. Indiscutiblemente, esta semana quedará en la historia como la semana donde se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Un acontecimiento que llamó la atención del mundo por las décadas de diferencias ideológicas que marcaron las relaciones entre estos dos países. Para analizarnos este fenómeno, nadie mejor que el profesor Higinio Báez del Movimiento Popular Dominicano, pero en esta ocasión en su condición de miembro del Comité Dominicano de Solidaridad con Cuba desde hace muchos años y quien es un gran conocedor de la dinámica, de la política cubana y de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Saludos, profesor. Gracias, muchas gracias. Encantado de tenerle por aquí. Gracias, el gusto es mío, el placer es mío. La primera pregunta es la primera lectura que le podemos dar a esta apertura y a este inicio de relaciones diplomáticas. ¿Cuál es? Bueno, mira, lo fundamental de esto es entender el contexto geopolítico en que se produce. Yo creo que la lectura fundamental es que los Estados Unidos primero se habían venido quedando aislados de el continente americano, de América Latina y parte del Caribe respecto a Cuba. Se habían quedado aislados del mundo respecto a esa política de bloqueo, puesto que en la ONU, donde se debaten esos problemas, en los últimos 10 años los Estados Unidos nunca sacaron más de 5 votos contra 180, 185, 186. La última votación fue de 185 a 3 y solo votaron Guam, Israel y Estados Unidos, que es como decir un solo país. Se habían aislado incluso de su propio pueblo, que hace poco un 59% de la población de Estados Unidos estaba de acuerdo con que se rompiera el bloqueo, y hoy la prensa da cuenta de que no es el 59%, es el 73%. La mayoría abrumadora está de acuerdo con esa apertura. Y ese es un elemento esencialmente político y, si se quiere, ético también, pero yo creo que en el fondo de eso hay otro elemento que es fundamental, que es el hecho de que Cuba está desarrollando espacios de inversión enorme para potencias económicas, y los Estados Unidos saben que con esa política se quedan fuera. Y un ejemplo de eso es el enorme puerto de Mariel, sí, donde si no participan ellos, eso va a ser fundamentalmente explotado por potencias como Brasil, como China y como algunas de Europa. Y naturalmente siempre está en el sustrato político la idea de que Estados Unidos puede influir más a partir de unas relaciones armoniosas con más presencia en Cuba, que manteniendo un método que el propio Obama dijo que se había hecho inservible por 50 años y que ya no tenía sentido. Pero yo creo que la geopolítica ha cambiado, que los Estados Unidos están mucho más aislados hoy, que existe un CELAC, que existe un Mercosur, que existen países con procesos profundos de autodeterminación, y que Cuba ya no estaba aislada. Entonces, me parece que esos factores geopolíticos son los que condicionan la apertura de esta relación. ¿Y qué decirle entonces a aquellos que interpretan esta apertura como que, bueno, ya cayó la Unión Soviética, Venezuela está en crisis y que para Cuba subsistir, entre comillas, necesitaba entonces abrirse a Estados Unidos? Bueno, yo no creo que eso sea un juicio justo, porque en realidad Cuba resistió 50 y tantos años y sobrevivió, y en su proceso desarrolló 4 o 5 etapas distintas. Una etapa del 60-70, donde básicamente promovió la posesión social de los medios de producción, un intento de industrialización, formación de cooperativas,
una etapa del 70 al 85 distinta en que estuvo asociada al mercado Alcame, es una especie de consejo de solidario, de ecosolidario de la economía con los países socialistas. Luego hizo una rectificación 85-90 donde se enfocó en el desarrollo de las ciencias médicas, el desarrollo de la farmacología y otros aspectos. Luego vino el periodo más difícil, el más difícil de 19 años, el periodo especial, y sobrevivió a eso. Y hoy que ya hay otras potencias económicas que han permitido que Cuba pueda colocarse a nivel que estaba antes del periodo especial, el caso de China, la contribución de Venezuela y su mercado también, porque aunque tiene dificultades por el bloqueo, pero exporta, y exporta níquel, y exporta metales, y exporta medicinas, y exporta tecnología médica. O sea, yo creo que decir que Cuba tuvo que abrirse para sobrevivir es un error, porque en definitiva quienes tenían la decisión de esa posible apertura no era Cuba. Fidel Castro llegó a decir en el 73, siempre con su ingenio predictor, que los Estados Unidos normalizarían las relaciones cuando hubiera un papa latinoamericano y un presidente negro, ¿no era? Y así entonces, fue. Y así fue. Claro, él lo que quería decir no era eso, lo que quería decir era que eso nunca iba a suceder. Que era imposible. Entonces, los que toman la iniciativa son los norteamericanos, los cubanos resistieron. Entonces, yo no pienso que, yo creo que es una manipulación de la impotencia, sobre todo la de Miami, porque en realidad ellos resistieron y el triunfo real es de los cubanos. Los que tienen que sentarse a la mesa, no vamos a decir que humillados, pero no era como derrotados políticamente, son los Estados Unidos, no los cubanos. Pero no hay temor de que en caso de que el Partido Republicano, que sabemos que representa un ala muy conservadora, y quienes habían estado esbozando discursos muy cerrados en contra de apertura diplomática para fortalecer el embargo, ¿hay algún temor de que si el Partido Republicano ganase las elecciones próximas o la siguiente, este avance se caiga? Bueno, hay un discurso magistral que hizo el ministro de Relaciones Exteriores a propósito de el izamiento de bandera, un discurso extraordinario. En español, muy bueno. En español. Y en ese discurso él dice que este es un proceso complejo y largo. Sí. Entre otras cosas, dice muchas cosas interesantes, pero un proceso complejo y largo. Ahora, ¿qué sucede? Ciertamente, una cosa es la apertura de las relaciones y de las embajadas, y otra cosa es el bloqueo. Yo creo que ese proceso del desbloqueo será largo precisamente. Pero ¿qué pasa? Volvemos al punto de partida. Cuba tiene 11 millones de consumidores. Cuba importa anualmente más de 2.500 millones de dólares. Hay líneas aéreas norteamericanas que cayeron en quiebras y han decidido de nuevo pedir la apertura de vuelos para colmar ese mercado que viene de Estados Unidos a Cuba. Es que hay factores económicos fundamentales que van a ser un mecanismo de presión en los Estados Unidos. Esa política de los conservadores ciertamente puede impedir que se desbloqueen las relaciones de Cuba y Estados Unidos, que no se pueda lograr el cese del bloqueo. Pero acordémonos que si el 73% de la población norteamericana está de acuerdo con esas relaciones y está de acuerdo con que cese el bloqueo, también es un factor de presión para cualquier candidato que se ponga a decir que no habrá posibilidad. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que ver si los republicanos van a ganar las elecciones. O sea, que todavía todo eso está en juego. Si Donald Trump es el candidato que van a llevar. Profesor, ¿cómo se puede explicar el índice tan ejemplar de desarrollo humano que ha tenido Cuba a pesar de las dificultades que ha tenido? Bueno, eso se puede explicar por lo que significa una revolución. O sea, contrario a estos países como el nuestro, donde
hay crecimiento económico, hay enormes ganancias, pero no hay redistribución. Nosotros tuvimos que pasar años y años para que el Estado reconociera que se necesitaba un mínimo de un 4% del PIB para invertirlo en educación. Hoy se está pidiendo casi lo mismo para salud. Ahora, ¿qué sucede? En esos países, como Cuba, países socialistas, el énfasis fundamental está en lo social. En este país, ni siquiera la Universidad Autónoma, que tiene presupuesto autónomo, dedica el presupuesto para la investigación. Incluso los reglamentos de la universidad plantean que el 1% del presupuesto interno de la UAS debería ser para investigación. En Cuba, el 9% de ese presupuesto universitario para investigación. Eso explica mucho. Entonces, ¿qué sucede? 40 o 50% del presupuesto nacional cubano se va en inversión social. Entonces tú tienes que es un pueblo culto, sí, por lo que ha hecho una revolución cultural, un pueblo que tiene garantizada salud, educación, que tiene dentro de las limitaciones incluso un mejor sistema de electricidad que nosotros, y evidentemente un aporte fundamental en la cultura, en el deporte. Fíjate que nosotros estamos hasta este momento con una medalla de oro y 2 o 3 de bronce y 2 o 3 de plata, y Cuba está entre los 3 o 4 primeros lugares de esa competencia panamericana. Hay una inversión del Estado en deporte que va más allá de entregarle la bandera cuando se van. Exactamente. Entonces esa revolución supo claro lo que tenía que hacer. Todas las tierras de los terratenientes en Cuba, incluyendo lo de la familia de Fidel Castro, fueron repartidas para la reforma agraria. Y déjenme decirle, la familia de Fidel tenía 150 caballerías y una caballería, 800 caballerías, y una caballería tiene 150 hectáreas y una hectárea tiene 16 tareas. Multipliquen ustedes entonces 800 por 150 por 16 para ver cuántas tareas tenía la familia de los Castro. Con razón, millonarios. Con razón Juanita Castro no puede ser amiga de Fidel ni de Raúl. Ella calcula todo lo que perdió. No, ¿verdad? La herencia. En el plano de la seguridad, genera preocupación que estas relaciones diplomáticas puedan despertar más bien lo peor del exilio cubano. Bueno, que sabemos que no queremos con esto decir que todo el exilio cubano incurre en prácticas que son lesivas a la seguridad cubana. Claro, sin embargo, hay precedentes, financiamiento de una parte, por eso decimos lo peor del exilio cubano. No solamente es que no todos los cubanos son contrarrevolucionarios ni están contra el sistema, sino que la bandera que se hizo en esa embajada fue la misma bandera que se arrió aquella vez y la guardaron y estaba en Miami. Y esa bandera que se guardó, la misma que se arrió, fue la que se llevó para izarla. La guardó un cubano que era hijo de próceres cubanos. Hay que tener temor y los Estados Unidos no están en una política transparente y franca. Ahora mismo, el Congreso acaba de aprobar alrededor de 75 millones de dólares para las ONG que operan en Cuba. Creo que 25 millones. 30 millones para Radio Martí. Y 17 millones para asuntos 28 millones para asuntos de redes, comunicación, internet y eso, es decir, para estímulo de eso. O sea, estamos hablando de 75 millones de dólares, que evidentemente tienen un objetivo, tienen un fin, y es trabajar por la inestabilidad. Ahora bien, los acuerdos que se han hecho, las pautas que se han hecho, la tratativa que se ha hecho, ponen claro, lo primero, el respeto al derecho internacional, lo que consagra la ONU, ¿verdad? Y un acápite claro de que ningún país, aun cuando tenga una embajada, está facultado o tiene albedrío
para meterse en los asuntos internos del país. Y yo creo que si los cubanos supieron bregar en 50 años de resistencia, 700 y tanto intentos de muerte, de asesinato a Fidel, y han sabido incluso ganar la guerra política a los Estados Unidos. Y diplomática. Con unas relaciones que tendrán que consolidar forzosamente la economía cubana. A mí me parece que es muy difícil que se le puedan dar los planes y propósitos que tiene ese exilio, que por demás está muy dolido porque va a disminuir la cuota de aportes que sacan de una lucha que nunca ganarán. Y van a deportar ahora a los que estén ilegales. Bueno, eso es un asunto problemático para Cuba. Sí. Se habla de 35,000 presos cubanos en Estados Unidos. Ese es un asunto problemático. Finalmente, en lo que tiene que ver con la República Dominicana, esta apertura cubana, cómo nos desafía en el turismo, en la inversión extranjera, y si los dominicanos nos hemos preparado para tener a Cuba mucho más abierta, más activa, y Cuba, que solamente mencionar Cuba en cualquier parte del mundo, la gente sabe de quién estamos hablando. Los dominicanos como Estado no se preparan para nada. Realmente no están preparados, no estamos preparados para eso. Yo hasta ahora no estoy convencido de que Cuba le vaya a hacer un hoyo al turismo dominicano. No estoy convencido porque no lo he estudiado a fondo. Ahora, no dejo de reconocer que Cuba es otra cosa. Es un país culto donde una persona como un taxista puede hablar de 3 idiomas. Es un país culto donde una prostituta puede hablar 2 o 3 idiomas y conocer decenas de autores, literatos. Es un país seguro, muy seguro, que será más seguro en tanto más turistas visiten el país. Y creo que desde el punto de la seguridad jurídica para la inversión es mucho más transparente. O sea, aquí no hay quien ponga una empresa si no se cantea. Eso en Cuba no existe. O sea, no hay un mecanismo de lobby que permita crearle dificultad a un inversionista, o sea, ponerle traba a un inversionista. O sea, allá las reglas están muy bien definidas. Si uno lee todos los catálogos que hay como condición para la inversión en Cuba, estamos muy distantes de lo que hay en este país. Entonces a mí me parece que en esa lógica, ciertamente, Cuba representa, si no un peligro, ¿verdad?, un referente distinto, y creo que tiene mucho mejores condiciones para la inversión, la seguridad de la inversión, con las garantías jurídicas, y tiene más seguridad y tiene más cultura, es decir, que pudiera ser más atractivo. Tengo entendido que todos los vuelos hacia Cuba ya hasta octubre están llenos en Estados Unidos. No lo puedo afirmar, pero eso lo leí por ahí. Finalmente, ahora sí, finalmente, ¿podría el presidente Obama visitar Cuba próximamente, según las cosas se están dando? Yo pienso o por lo menos antes de finalizar su periodo, no como expresidente. Yo pienso que sí, yo pienso que eso es posible. Pienso que eso es posible. John Kerry irá a Cuba. Sí. Bueno, John Kerry. Los cubanos han estado en Estados Unidos en la ONU. A mí me parece que eso es una posibilidad. Dependerá de los intereses particulares, pero ya Obama se va. O sea, este es su último periodo. Se puede dar muchos lujos, sí, incluyendo el lujo de conocer esa isla fascinante, como llamaba Juan Bosch, que es Cuba. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Encantado. Ojalá podamos tenerle próximamente aquí tratando Depende de ustedes. Depende de su agenda. No, mi agenda está abierta para ustedes. Otros temas internacionales. Gracias al profesor Higinio Báez Ureña, del Comité Dominicano de Solidaridad con Cuba. Continuamos con el programa. No hay tiempo para más. Luego de una entrevista tan interesante, un resumen noticioso como el que hemos traído, se nos acaba el tiempo. Para nosotros ha sido un gran honor haber estado con ustedes y será hasta una próxima entrega de Internacionales 16, acercándole el mundo a usted.